El esqueleto del miembro inferior. El esqueleto apendicular inferior se articula con el esqueleto axial y esto lo hace a nivel de la articulación sacroiliaca. Este esqueleto apendicular inferior consta de la cintura pélvica y del esqueleto apendicular libre, el cual contiene al fémur, la rótula, tibia, peroneo, fíbula y los huesos del pie. Los huesos de la cintura pélvica. Un hueso coxal derecho, un hueso coxal izquierdo y el hueso sacro. El sacro pertenece al esqueleto axial, pero interviene en la formación de la cintura pélvica. El hueso coxal. Este es el hueso coxal derecho. Vamos a describir al hueso coxal como la formación entre tres huesos: el hueso ilion, el hueso isquion y el hueso pubis. Inicialmente ellos se reúnen en un cartílago trirradiado. Este se fusiona y se consolida como el hueso coxal derecho. Para describirlo, vamos a establecer que el hueso tiene una cara lateral en relación a la región glútea, una cara medial en relación a la cavidad pélvica. Este hueso coxal derecho es un hueso plano, el cual se describe con cuatro ángulos: ángulo antero superior, ángulo antero inferior, ángulo postero inferior y ángulo postero superior. La estructura que marca el ángulo antero superior es la espina ilíaca antero superior, sitio donde se inserta el músculo sartorio y el músculo tensor de la fascia lata. También se inserta allí el extremo lateral del ligamento inguinal. En el ángulo antero inferior se identifica por el ángulo del pubis. El ángulo postero inferior observamos una elevación roma denominada la tuberosidad del isquion. Y en el ángulo postero superior, la espina ilíaca postero superior. Entre estos cuatro ángulos se observan cuatro bordes: un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. En el borde superior encontramos la cresta ilíaca, la cual al observarse en esta posición es una letra S. Y en ella denota el tubérculo ilíaco. En el borde anterior encontramos una doble escotadura, a través de la cual pasa el músculo ilio-psoas. En medio de esta doble escotadura encontramos la espina ilíaca antero-inferior, sitio donde se inserta el tendón directo del músculo recto femoral. Continuando el borde está la eminencia iliopúbica, fusión del hueso ilion y pubis. Continuamos con la superficie pectínea, una superficie triangular lisa. Luego el tubérculo del pubis o espina del pubis,
sitio donde se inserta medialmente el ligamento inguinal. Y a continuación, la cresta del pubis, donde se inserta el músculo recto del abdomen. Para describir el borde inferior, comenzando desde el ángulo del pubis, podemos indicar la cara sinfisaria. Con su contralateral se formaría la articulación de la sínfisis del pubis. Luego continuamos con el borde inferior de la rama inferior del pubis y el borde inferior de la rama del isquion. En el labio medial se insertan los músculos transversos del periné. En el labio lateral se insertan los músculos aductores del muslo. Aductor largo, aductor corto y aductor mayor. En medio de estos dos labios se encuentra el cuerpo cavernoso y el músculo isquiocavernoso. Continuando con el borde posterior, describimos primero una escotadura ciática menor o incisura isquiática menor y luego una escotadura ciática mayor o incisura isquiática mayor. Entre ambos encontramos la espina ciática. En el hueso articulado podemos apreciar que ambas escotaduras se han convertido en agujeros debido a la presencia del ligamento sacrotuberoso que llega a la tuberosidad isquiática y sacroespinoso que llega a la espina ciática. Por el agujero ciático mayor sale el músculo piriforme. Por el agujero ciático menor sale el músculo obturador interno. Vamos a describir las estructuras que se observan en la cara lateral propiamente dicho. Describimos un surco supraacetabular, sitio donde se inserta el tendón reflejo del músculo recto femoral. Superior a él encontramos una cresta llamada línea glútea inferior. Una segunda línea que se inicia desde la escotadura ciática llamada línea glútea anterior, que llega hasta el tubérculo ilíaco. Una tercera línea glútea llamada línea glútea posterior casi vertical que llega hasta la cresta ilíaca. Estas líneas glúteas separan el área de inserción de los músculos glúteos. El músculo glúteo menor se inserta entre la línea glútea inferior y la línea glútea anterior. El músculo glúteo medio se inserta entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Y el músculo glúteo mayor se inserta por detrás de la línea glútea posterior. Podemos describir a la cavidad acetabular. Esta cavidad en su borde presenta escotaduras. Una escotadura iliopúbica, una escotadura ilioisquiática y una escotadura isquiopúbica más conocida como escotadura acetabular. Dentro de la cavidad acetabular podemos encontrar una superficie central, cuadrilátera y rugosa. Esta superficie no es articular, mientras que una superficie periférica lisa
y cóncava, denominada cara semilunar, esta es la superficie articular. El acetábulo participa en la articulación coxofemoral. Inferiormente encontramos el agujero obturador, donde se observa un surco, el surco obturador. Este agujero es ocluido por la membrana obturatriz, convirtiendo al surco en un conducto obturador por el cual pasan los vasos y nervios obturadores. En su cara medial podemos apreciar una línea arqueada. Esta línea en su extremo posterior es roma y su extremo anterior es aguda. Se conoce como el pecten del pubis o cresta pectínea. Superior a esta línea arqueada, que es cóncava y oblicua, está una superficie amplia, cóncava y lisa. Aquí se inserta el músculo ilíaco y se conoce como la fosa ilíaca. Podemos encontrar un agujero nutricio. Posteriormente está el área o superficie sacropélvica, donde encontramos la tuberosidad de ilion. Es una superficie muy rugosa debido a la inserción de múltiples ligamentos que unen al sacro y al ilíaco en una articulación fibrosa sin desmosis. Luego observamos una cara auricular que utiliza el ilion para articularse con el hueso sacro y formar la articulación sacroiliaca. Por debajo de la línea arqueada podemos apreciar una superficie cuadrilátera. Esta superficie corresponde a la fosa acetabular. En esta área y sobre la membrana obturatriz se inserta el músculo obturador interno, el cual sale por el agujero ciático menor. El hueso fémur es un hueso largo que representa el esqueleto del muslo. Comprende un cuerpo, un extremo inferior y un extremo superior. En este extremo podemos encontrar la cabeza del fémur, que representa el segmento de una esfera. Allí se identifica la fosita de la cabeza del fémur, sitio donde se inserta el ligamento de la cabeza del fémur. El cuello anatómico del fémur posee una cara anterior y una cara posterior, con un borde inferior y un borde superior. Lateral a él encontramos el trocánter mayor. En él se insertan los músculos abductores y rotadores del muslo. Observamos la fosa trocantérica en la cara medial del trocánter mayor. Allí se insertan el músculo gemelo superior, gemelo inferior, obturador externo y obturador interno. También se identifica el trocánter menor. Allí se inserta el músculo del iliopsoas.
En la superficie anterior encontramos una cresta denominada línea intertrocantérica, que viene desde la base del trocánter mayor en dirección al trocánter menor. Esta se forma debido a la inserción del ligamento iliofemoral. Se continúa inferior y medialmente con el nombre de línea en espiral, hasta llegar al labio medial de la línea áspera. En la superficie posterior vamos a encontrar la cresta intertrocanteria entre el trocánter mayor y el trocánter menor, y en ella se encuentra el tubérculo cuadrado, sitio donde se inserta el músculo cuadrado femoral. El cuerpo del fémur es prismático triangular. Posee un borde lateral, un borde medial y un borde posterior. Este borde posterior se denomina línea áspera. La línea áspera tiene un borde llamado labio medial que se continúa como la línea espiral y luego será la línea intertrocanteria. El labio lateral continúa como la tuberosidad glútea, sitio donde se inserta el músculo glúteo mayor. En el intersticio de estos dos labios surge una cresta denominada línea pectínea en dirección al trocánter menor. Aquí se inserta el músculo pectíneo. El interior de la línea áspera, allí se inserta predominantemente los músculos aductores del muslo. Inferiormente, la línea áspera se bifurca y formará dos líneas, una línea supracondilia medial y una línea supracondilia lateral. Entre ambas se forma una superficie triangular denominada la cara poplitea. Estos bordes han establecido entonces tres superficies. Una superficie o cara anterior, la cual es lisa y convexa. Una superficie posterior y lateral o cara posterior lateral. Y una superficie o cara posterior y medial, las cuales las podemos apreciar separadas por la línea áspera, posterior y medial, posterior y lateral. En el extremo inferior del fémur encontramos un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Estos cóndilos son fuertemente convexos inferior y posteriormente. Entre el cóndilo medial y el cóndilo lateral existe la fosa intercondilia, la cual es amplia y profunda. En la cara anterior podemos encontrar la cara rotuliana, conocida también como la tróclea. Es una superficie lisa, la cual corresponde a la articulación fémoro-rotuliana. En la cara lateral del cóndilo lateral
encontramos una elevación, la cual representa al epicóndilo lateral, sitio donde se inserta el ligamento colateral fibular o colateral peroneo. En la cara medial del cóndilo medial encontramos también una elevación que corresponde al epicóndilo medial, sitio donde se inserta el ligamento colateral tibial. Superior al epicóndilo y como parte de la línea supracondilia encontramos un pequeño tubérculo denominado tubérculo del aductor. Allí se inserta el tendón del aductor mayor. Este es un hueso sesamoideo localizado dentro del tendón del músculo cuádriceps femoral. Su configuración es triangular. Tiene dos caras, una anterior y una posterior. Sus bordes, el superior también conocido como base, un borde medial y un borde lateral. Un vértice contrario a la base, en el cual se inserta el ligamento rotuliano. La cara anterior es rugosa y en ella se pueden observar el trazo que han dejado las fibras del tendón del cuádriceps. Su cara posterior es lisa y es la que se articula con el fémur, articulación femororotuliana. Esta cara tiene una cresta vertical con dos superficies lisas. La superficie lateral es la mayor, amplia y cóncava. La medial es menor y muy ligeramente cóncava. En el esqueleto de la pierna, la tibia ocupa la posición medial. Este es el esqueleto de una pierna lado izquierdo. La tibia comprende un cuerpo, un extremo inferior y un extremo superior. En el extremo superior encontramos un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Los cóndilos son discos gruesos colocados en posición horizontal. La superficie superior de ambos cóndilos forma la meseta tibial. La meseta comprende una superficie articular del cóndilo lateral y una superficie articular del cóndilo medial. Entre ambas hay una región intercondilia, la cual contiene un área intercondilia anterior, sitio donde se inserta el extremo anterior del menisco medial y menisco lateral, más el ligamento cruzado anterior. Tiene un área intercondilia posterior donde se inserta el extremo posterior del menisco medial y del menisco lateral. Al buscar en el cóndilo lateral, en posición posterolateral, vamos a encontrar una superficie articular. Esta superficie
es la caría peronea, sitio donde se articula con el hueso peroné o fíbula. En posición antero-lateral encontramos un tubérculo. Anteriormente vamos a encontrar una gran elevación llamada la tuberosidad de la tibia. El cuerpo de la tibia es prismático triangular y posee 3 bordes. Un borde anterior que inicia desde la tuberosidad de la tibia y se dirige al maleolo medial. Un borde medial y un borde lateral. Este borde lateral también es conocido como borde interóseo, debido a que ahí se inserta la membrana interósea. Estos 3 bordes delimitan 3 superficies o caras. Una cara anterior y medial, una cara anterior y lateral, una cara posterior. En la cara anterior y medial vamos a encontrar en su extremo superior el área donde se insertan 3 tendones. Aquí se insertan 3 tendones. Uno pertenece a un músculo del compartimiento anterior del muslo llamado sartorio. El segundo pertenece a un músculo del compartimiento medial del muslo llamado grácil. Y el tercero pertenece a un músculo del compartimiento posterior llamado semitendinoso. Los 3 tendones forman la inserción de la pata de ganso. En la cara posterior vamos a encontrar una línea oblicua denominada la línea del sóleo, sitio donde se inserta el músculo sóleo. Por arriba de ella es el área de inserción del músculo popliteo y por debajo la inserción del músculo tibial posterior y el flexor largo de los dedos. Podemos apreciar en este punto un orificio nutricio. En el extremo inferior podemos encontrar el maleolo medial, que posee una cara lateral articular y una cara medial subcutánea. La cara inferior del cuerpo del hueso con la cara lateral del maleolo medial forman parte de la articulación talocrural o tibio-astragalina. También encontramos la escotadura peronea o fibular, producto de la división del borde interóseo o borde lateral, para articularse con el hueso fíbula o peroné. En el esqueleto de la pierna, el peroné o fíbula ocupa la posición lateral. Este es el esqueleto de la pierna izquierda. Podemos observar que el peroné o fíbula no participa en la articulación de la rodilla. Este es un hueso largo que contiene un cuerpo, un extremo inferior y un extremo superior. En el extremo superior del peroné encontramos la cabeza del peroné. Aquí se inserta el extremo inferior del músculo bíceps femoral. Apreciamos una elevación. Ahí se inserta el ligamento colateral fibular
o colateral peroneo. Medialmente hay una superficie lisa, superficie articular con la tibia, para formar la articulación tibio-peroneo proximal. Por debajo de la cabeza se encuentra el cuello del peroneo. El cuerpo es prismático triangular. Posee un borde anterior, un borde posterior y un borde medial. Esto delimita a tres superficies o caras: una cara lateral, una cara anterior y medial y una cara posterior y medial. En la cara lateral podemos identificar cómo el borde anterior tiene una cresta que cruza la cara en su extremo inferior y es la cresta oblicua, hasta dirigirse al maléolo. La cara posterior, y en la cara medial podemos observar el ancho y en medio de ella se observa una cresta intermedia. En el extremo inferior encontramos el maléolo lateral, una superficie lateral rugosa subcutánea y una superficie medial articular lisa que participa en la articulación talocrural. La superficie articular con el astrágalo o talus. La superficie articular con el astrágalo o talus, articulación del tobillo. Los huesos del pie se dividen en tarso, metatarso y dedos. Los huesos del tarso, astrágalo o talus, calcáneo, navicular, cuboides, cuneiforme medial, intermedio y lateral. Características relevantes es que el talus o astrágalo tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo. El calcáneo, en la cara medial, tiene una estructura llamada el sustentaculum del astrágalo. En su cara lateral, está la tróclea peronea. Esta funciona a manera de polea para el tendón del músculo peroneo largo y el tendón del músculo peroneo corto. La tuberosidad del calcáneo, sitio donde se inserta el tendón calcáneo. El astrágalo en su cara inferior tiene un surco y el calcáneo en su cara superior tiene otro surco. Entre ambos se forma un conducto llamado el seno del tarso. El hueso navicular tiene una tuberosidad que recibe al ligamento calcáneo navicular. Este ligamento se inserta en el sustentaculum del calcáneo y se inserta en la tuberosidad del navicular, creando un soporte inferior a la cabeza del talus o astrágalo.
Los huesos del metatarso se enumeran como primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, de medial a lateral. Cada metatarsiano posee una base, un cuerpo y una cabeza que se articula con las falanges. Los dedos del pie tienen 3 falanges, excepto el primer dedo, que solo posee una falange proximal y una falange distal. Cada falange posee una base, un cuerpo y una cabeza que se articula con la falange distal. Las articulaciones entre los huesos del tarso y metatarso se denominan articulaciones tarsometatarsianas. Las articulaciones entre el metatarso y los dedos se denominan metatarsofalángicas, pero podemos encontrar articulaciones intertarsianas como articulaciones intermetatarsianas y las articulaciones interfalángicas. Existe una articulación muy relevante que es la articulación transversa del pie, localizada entre el astrágalo y el navicular y entre el calcáneo y cuboides. Esta es la articulación transversa.